Jangüella, y hoy tenemos una entrevista por demás interesante con don Antonio Berchel Arispe, el jurista que más sabe de leyes en nuestro estado, maestro universitario, exdirector de la Facultad de Jurisprudencia, donde desarrolló una trayectoria docente impecable. Además, fue presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia y ha ocupado muy diversos cargos. También fue diputado en una legislatura que batió récord en presentar nuevas leyes. Vamos a ver de quién estamos hablando. ¿Quién es Antonio Berchel Arispe? Su preparación académica: licenciado en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la UADC, examen profesional y obtención de título en 1971. Posgrado en Criminología por el Instituto de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, España, en 1971-1972. Posgrado en Administración Pública, Organización y Métodos por la Escuela Nacional de Administración Pública de la antigua Universidad de Alcalá, en España, 1972. Maestría en Ciencias Penales por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 1991-1994, examen y título en 2001. Su trayectoria académica: catedrático de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Jurisprudencia de la UADC de 1973 a 1976. Catedrático de Derecho Internacional Público en la Facultad de Jurisprudencia de la UADC de 1975 al 2000. Catedrático de Medicina Forense por la Facultad de Jurisprudencia de la UADC de 1975 al 2008. Catedrático de Derecho Procesal Penal en la Facultad de Jurisprudencia de la UADC. Investigador jurídico de la Universidad Autónoma de Coahuila. Catedrático de Teoría del Delito, Maestría en Derecho Penal, Facultad de Jurisprudencia de la UADC hasta el 2017. Director de la Facultad de Jurisprudencia de la UADC de 1984 a 1987. Miembro de la Red Nacional de Investigadores del SIDAC para la Reforma del Sistema de Justicia Penal en México del 2005 al 2008. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales a partir del 2009. Libros publicados: El Sistema de Readaptación Social en Coahuila, publicado por la UADC en 1981. Estudios Penales en homenaje a Alfonso Quirós Cuarón, coautor, en México Distrito Federal, 2004. La Reforma del Sistema Penal en Coahuila, SIDAC, UADC, 2006, traducido al inglés por la Universidad de Notre Dame en colaboración con la Universidad de San Diego, Estados Unidos. Trabajos de investigación publicados. Consideraciones generales acerca de la pena, tesis profesional. Hacia un impulso plurilegislativo en la protección integral del menor, INPI, 1973. Medidas tutelares y casas hogar, 1974. Derecho tutelar de menores, infractores y derecho penal, 1974. Drogadicción, ciclo de conferencias, Escuela Normal del Estado de Coahuila, 1977. El tratamiento en libertad en el Sistema de Readaptación Social Mexicano, Revista de Ciencias Penales, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 1980. El auto de formal prisión, Revista Mexicana de Justicia, Procuraduría General de la República, 1981. La tentativa en el derecho penal mexicano, Concurso Internacional de Investigación Jurídica Penal, Maestro Francisco González de la Vega, 1984. La orden de aprehensión, Trabajo de Investigación para la UADC, 1994. Las garantías del sistema acusatorio, Trabajo de Investigación para la UADC, 1994. Comentarios a la parte general del Código Penal, Trabajo de Investigación para la UADC, 1995 a 1998. Los recursos en materia penal, Trabajo de Investigación para la UADC en 1999. Análisis de requisitos de fondo del auto de formal prisión, Trabajo de Investigación para la UADC, 2001. Sus actividades profesionales: secretario de Estudio y Cuenta de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, 1973 a 1974. Delegado Estatal del Registro Nacional de Electores en Coahuila, Comisión Federal Electoral, 1974 a 1975. Director de Prevención y Readaptación Social en el Estado de Coahuila, 1976 a 1977.
secretario del Juzgado Primero del Distrito en el estado de Coahuila, de 1978 a 1979, magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado de Coahuila, 1987 a 1991, presidente de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Coahuila, 1992-1993. Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, 1993 a 1995. Diputado en la 54ª Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila, 1996 a 1999. Diputado coordinador de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Contaduría Mayor de Hacienda de la 54ª Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila, 1996-1999. Abogado postulante 1974-1977, 1980 a 1986 y de 1996 al 2007. Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila del 2008 al 2017. Sus colaboraciones en leyes. Miembro de la Comisión Redactora del Proyecto de la Ley Tutelar para Menores del Estado de Coahuila 1973. Presidente de la Comisión Redactora del Proyecto de la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Restrictivas de la Libertad de Coahuila, vigente, y del Reglamento Interno del Centro Estatal de Readaptación Social de esa entidad. En 1976, coautor de los anteproyectos de Códigos Penales y de Procedimientos Penales en el Estado de 1983 y miembro de las comisiones redactoras de dichos códigos y de sus reformas en 1993. Redactor de los proyectos de los Códigos Penales y de Procedimientos Penales de Coahuila y coordinador de las Comisiones Unidas Revisoras de la iniciativa de ese ordenamiento vigentes en Coahuila desde 1999 hasta el 2007. Autor del proyecto del actual Código Penal de Coahuila de 2017. Por todo lo anterior, es un honor y un privilegio muy grande entrevistar hoy en el noticiario Despega con Chuchuy de Tele Saltillo al licenciado, maestro, catedrático, jurista, escritor y expresidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia, don Antonio Berchel Manarispe, nuestro maestro que deja huella de este día. Pues qué trayectoria tan impresionante. Muy impresionante. Las leyes se Chuchuy. escriben con las letras de los nombres y apellidos de don Antonio Berchel. Oye, qué interesante. Y es cierto lo que comentabas ahorita, un montón de anécdotas que tendrá por compartir en esta, pues justo con esta trayectoria tan impresionante que tiene don Antonio. Y queremos agradecerle muchísimo por abrir las puertas de su casa, de su estudio, a este noticiario Despega con Además, muy oportuna la entrevista porque este día la Academia Interamericana de Derechos Humanos le va a entregar un doctorado honoris causa por su impecable e importante trayectoria. Pero vamos a ver, que nos platicó algunas anécdotas por demás interesantes y nos dijo la importancia que tuvo para él la docencia, a la cual se entregó con pasión y emoción, según sus propias palabras. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Muy honrados de que nos reciba aquí en su oficina, en su casa. Muy honrados. Al contrario, la honra es para mí, que me hayas invitado a tener una conversación y a compartir contigo algunas ideas. Una importantísima trayectoria docente de más de 4 décadas y una trayectoria también muy importante de un cuarto de siglo en el Poder Judicial de Coahuila. Como maestro, ¿cuál ha sido su más grande satisfacción, maestro? Sencillamente dar clase. Cada vez que iba a la escuela, iba emocionado y siempre fui emocionado. Le entregué una pasión a todas mis clases. Me preparaba en un principio desde mucho tiempo para dar clases. Después, ya con la experiencia, con tanto leer, con tanto desarrollar, pues eran muchos los temas que tenía que exponer y entonces lo que tuve que enseñar es a concentrarme en temas particulares y que fueran ayudándoles a los muchachos. Y creo que lo logré. Todavía hasta la fecha
tengo a muchos exalumnos y exalumnas, pues que he recibido muestras de afecto y de reconocimiento de cómo impartía mis clases, de todo tipo, pero todas muy satisfactorias, muy genuinas. ¿Cómo fue su llegada a la Facultad de Jurisprudencia? Me invitó Valeriano Valdés. Valeriano Valdés. Valeriano, sí, el licenciado Valeriano Valdés. Él era maestro en ese momento y lo acaban de elegir director de la facultad. Y no iba a tener tiempo de impartir algunas de las clases que tenía, algunas de las materias que él tenía asignadas. Entonces, curiosamente, empecé por Derecho Internacional Privado, que no era lo mío. Pero así que me puse a estudiar mucho y como quiera desarrollé los temas, reacomodé el plan de estudios de la materia y fue como quiera sentí que di frutos. No fue sino hasta 3 años después que se abrió una oportunidad en medicina legal. Y en medicina legal yo la emparenté mucho con todo el procedimiento penal en cuanto a la investigación, qué es lo que se tenía que probar. Y en casos de homicidio, en casos de violación, en casos de los que se ocupa la medicina forense. Pero todo enfocado también cómo tenían que presentarlo los abogados en un juicio, en un proceso, qué tenían que probar, qué tenían que objetar, cómo se establecían diferentes fenómenos de la muerte, de las violaciones, etc. Y logré una dinámica que la clase se convirtió muy diferente, era muy diferente a cualquier clase de medicina forense o medicina legal que impartían en las escuelas de derecho. Pero para los alumnos y para lo que yo creo que fue muy fructífera. Hay muchos que se acuerdan más de mí por esa materia que por otras que impartí. Obviamente otras que en realidad no les impartí a ellos. Porque después de dar muchos años de medicina legal, se abre también la oportunidad de impartir el derecho procesal penal, que ya era más jurídico y más lo mío, pero también de los juicios. En todo ese tiempo, yo en mi vida profesional prácticamente fueron 25 años de magistrado y 25 años de litigio, de litigante, de abogado litigante. Entonces sí me permití, magistrado en materia penal. Magistrado en materia penal, sí. Bueno, primero tuve 1 año y medio, 2 años de secretario proyectista en el Tribunal Superior, en la primera sala que se abrió, pero mejor en la 4ª sala que se abrió en el tribunal. El Tribunal Superior de Justicia tenía como 100 años, o más de 100 años, desde que aquí en Coahuila, de que se integraba de 3 salas unitarias, 3 magistrados. Entonces se creó una 4ª sala. Yo acababa de regresar de España, hice estudios en España, becado, y se creó esa 4ª sala, me presenté con el magistrado Luis Hernández Elguizabal. No lo conocía, ni tampoco la mía, obviamente, pero sí sabía, me informé qué es lo que le gustaba, y lo suyo era el derecho mercantil y el derecho civil, y lo mío era lo penal. Entonces le hice la oferta que no pudo rechazarme. ¿Qué le parece, abogado, señor magistrado? Que yo póngame a prueba y yo le hago todos los proyectos de asuntos penales, de sentencias.
Dijo, pues me parece bien. Y así empezamos a trabajar. Estuvimos 1 año y medio en una relación muy fructífera, muy profesional y amistosa. Esa amistad dura hasta la fecha. Pero de una manera inesperada recibí una llamada en aquel tiempo del director del Instituto Nacional Electoral, de Electores, Instituto Nacional de Electores. Instituto Nacional de Electores. Sí, dependía de la Secretaría de Gobernación y el director general era Villanueva, no recuerdo su nombre, pero Villanueva. Y me hablaba de parte del doctor García Ramírez, en ese tiempo, el subsecretario de Gobernación, él estaba al cargo de una de las áreas que tenía. Sergio. Sí, el doctor Sergio García Ramírez. Él se doctoró muy joven y con reconocimiento y summa cum laude en Luna. Y habíamos hecho buena amistad porque también él era penalista y procesalista. Y habíamos tenido un contacto personal y bueno, tuve buenas oportunidades de desarrollar amistad, tanto personal como académica y profesional con él. Entonces me invita a que fuera delegado estatal aquí del Registro Nacional de Electores, porque en ese momento no tenían un delegado. Pues, estaba difícil que no aceptara, el sueldo era mayor y tenía la oportunidad de litigar. A la mera hora no litigué mucho porque fue mucho el trabajo, pero sí pude obtener, colocar a Coahuila. Pues, era un equipo muy bueno, ya que había en la delegación y íbamos a probar. Me ofrecía que estaba la Secretaría de Gobernación intentando el sistema electrónico de registro de captura de las credenciales de elector. Y bueno, pues le dije, aquí empezamos, adelante. Bueno, en 1 año colocamos en primer lugar en registro del padrón electoral a Coahuila en toda la República. ¿Qué significado tiene en su vida? Es mi alma mater, definitivamente. Como te decía, ahí prácticamente me sentí realmente realizado. Aunque yo me sentía en realidad donde estuve, en todas las funciones que desempeñé, tanto como abogado, cuando lograba ganar un caso, que prácticamente gané todos, pero yo no lo sentía como pérdida para mí, o sea, porque la satisfacción era otra de mis satisfacciones, cuando veía ya que absolvían, ¿no?, o lograba un sobreseimiento o un auto de libertad, etcétera, respecto de las personas que estaban acusadas. Entonces ahí es donde sentía una gran satisfacción. ¿Ningún abogado quería vérselas con usted? No, fíjate, yo creo que no. Cuando me invitan, bueno, yo estaba muy a gusto de magistrado. Es más, yo ya había pasado de un sexenio a otro como magistrado y me había convertido en el primer magistrado, nada más que no hice faramaya, vitalicio, ya no me podían remover del cargo. Y luego el gobernador en turno, en ese tiempo, que es Rogelio Montemayor, me invita a que me vaya de diputado local aquí, porque es necesario que pues haga leyes que yo mismo había dicho que eran necesarias. Y bueno, me convence, me insiste, y me salgo de magistrado. Para irse de diputado. ¿Sí? Y es la primera ocasión aquí en Coahuila en donde el Congreso, el partido, el PRI, no tuvo mayoría. No tuvo mayoría. Estaba empatado.
Entonces la tarea se hacía un poco más difícil. No obstante eso, logré nivelar, o mejor dicho, hacer buenas migas con los del PAN principalmente, la mayoría del PAN del otro lado, todos del PRD. Ya eran muy añejos el Código Civil, los códigos de procedimientos civiles, en ese periodo se lograron avances muy el Código considerables. Penal de procedimientos penales, el Código Municipal Pues qué visión la de Rogelio y Montaño. el Código Financiero Municipal. Entonces lo que hice yo, en lo personal, es 2 códigos los hice yo, con todas sus posiciones de motivos. El Código Penal del 99 y el Código de Procedimientos Penales del 99. Y los demás códigos, pues a buscar abogados. Licenciado Villegas Rico, los que tuvieran especialidad en algo y entonces como los códigos se conforman o se forman por libros, entonces los que tenían mayor especialidad en personas, en familia, en bienes, en sucesiones, en obligaciones, ahí los entusiasmé y se fueron formando equipos. Y la mayoría maestros o exmaestros de la Facultad Maestros de Jurisprudencia. maestros, la mayoría. Casi todos eran maestros o maestros. Y se lograron hacer los códigos. Qué Y satisfacción. se lograron hacer el Código Financiero Municipal y otras 26 leyes. Fuimos la legislatura más productiva del siglo XX. Maestro, ¿qué piensa de este homenaje que le va a rendir la Academia Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, me siento muy halagado, realmente. Porque podría decirte, yo creo que es un reflejo de lo que ellos me estiman, es un reflejo de lo que ellos aprendieron y les gustó como les enseñé. No quiero ser inmodesto, pero es la verdad. Prefiero la verdad a la modestia. Y como espero decirles ahora que me pongan el gorrito y el jueves, pues no soy yo quien para contradecirlos de que si me merezco o no me merezco esta asignación, ¿verdad? Entonces sí me siento pues muy honrado realmente y me siento muy agradado. ¿Qué hubo atrás de Antonio Berchelman como persona para haber estudiado, trabajado y desarrollado con tanta intensidad y con tanto amor al trabajo y con tanto amor a la justicia? ¿Quién estaba detrás o qué lo movía o cuál era su motivación? La memoria de mi padre y de ejemplos vivos de mi padre, de chico, de pequeño, me movieron en esa dirección. Mi padre también fue abogado y en muchas ocasiones yo me percaté de cómo él también defendía y defendía con una entrega y una lealtad y una honestidad absoluta. Y eso me motivó. Los casos particulares pues van de... Bueno, pues es el maestro don Antonio Berchelman Arizpe. Hoy será honrado por la Academia Interamericana de Derechos Humanos y hoy puede ver usted esta entrevista en las páginas de Zócalo Saltillo, en la página 7 de la sección Ciudad. Ahí puede usted ver esta entrevista. Uno de los grandes juristas de México, orgullosamente coahuilense, que hoy será reconocido. Así es, no se pierda esta publicación del día de hoy en periódico Zócalo. Son las 8 de la mañana con 26 minutos. Tenemos información de último minuto, Augusto.